Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de literatura latinoamericana. Vamos a hablar sobre El lugar sin límites, la obra de José Donoso. Como les dije anteriormente, antes de ir a eso, hago un breve vínculo con lo anterior. Estoy esperando todavía, en algunos casos creo que les falta entregar la crónica, espero ávidamente. Y lo otro que les quería decir también es que, bueno, ya estamos cerrando el programa, aunque parezca increíble, creo que nos faltan unas 4 clases más o menos. Espero que, a ver, lo que se me ocurrió también decirles es que si querían alguna obra en particular de las que están en el programa y que quedaron afuera, que no son tantas igual, porque la verdad que el programa lo logramos cubrir bastante bien, pese a lo extraordinario de la situación, me cuenten, ¿sí? Porque bueno, yo estoy haciendo el propio recorte ya llegando a fin de año, pero bueno, me interesa saber cuáles son sus opiniones también y cuáles son sus apetencias, ¿sí? Al respecto. Así que cualquier cosa que tengan ganas de leer y de comentar, como siempre les digo, por favor escríbanme. Lo pueden hacer por cualquiera de los medios por los que nos comunicamos habitualmente, que son muchos. Así que podemos ver ahí. La idea de la clase que viene es trabajar con Roberto Bolaño, con la obra Nocturno de Chile, que ya la tienen en el Classroom, ¿sí? Así que ya pueden empezar a leerla. La idea sería trabajar con esa obra. Quizás a lo mejor, pensé yo, si hacíamos a tiempo, trabajar también con otra obra breve después de Bolaño, una novela corta que se llama Estrella Distante. Eh, Vamos a ver. La idea sería entonces cerrar con Bolaño, Mauricio Rosenkopf, las cartas que nos llegaron, y me quedaría una clase que puedo usar. O sea, mi idea era trabajar con Junot Díaz, pero estoy abierta a lo que ustedes decidan. Hay algunas cosas que quedaron colgadas en el programa que a lo mejor les interesaba ver, así que los invito a revisar el programa que está allá lejos y hace tiempo bien abajo en el Classroom, antes de todo el material de lo que fuimos leyendo. Así que bueno, revisen eso y me cuentan. Justo pensaba que, vieron que esta materia siempre yo les contaba la vez pasada, dialoga un montón con lo que pasa siempre, afuera, ¿no? Afuera del mundo. Y justo yo pensaba que la última parte del programa me quedó concentrada, la chilenidad toda me quedó concentrada ahí. No, por supuesto, el criterio no tuvo que ver con la nacionalidad, ni mucho menos. El criterio para seguir, eh, después de Tengo miedo torero con Donoso, tuvo que ver exclusivamente con la persistencia de el personaje de la loca, llamaríamos, ¿sí? Que podemos encontrar en ambas novelas. Por eso quise hacerles como un convito ahí, para que ustedes pudieran eh, rastrear un poco más fácil, teniendo más fresca la obra del MBL, las huellas de esos personajes, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces, después de esta breve introduccción, vamos a empezar a trabajar con el libro que hoy nos toca, que es El lugar sin límites de José Donoso. ¡Chin! José Donoso quizás haya caído un poco en el olvido en esta parte de este lado de la cordillera de los Andes, pero lo cierto es que es uno de los nombres más importantes de la segunda parte del siglo XX de Chile, ¿no? Estoy pensando a ver si hay algún otro que más o menos le llegue a los tobillos y creo que no. Ahora vamos a ver también las razones que yo creo entrever, por las cuales quizás su obra de este lado o en el resto de América Latina haya caído un poco en el olvido, ¿no? Lo cierto, les digo algunas coordenadas biográficas muy breves. Nació en 1924, murió en el 96, nació y murió en Santiago, en Chile. Eso no significa que haya vivido toda su vida en Chile. De hecho, venía de una familia muy acomodada que en determinado momento lo mandó a estudiar a Estados Unidos, estudió en Princeton, tuvo una beca, creo, igual, creo, ahora no me acuerdo. Estudió en Princeton, donde estudió filología del inglés, y de hecho creo que se recibió con una tesis sobre, si mal no recuerdo, sobre Jane Austen. Es interesante porque por otro lado tenemos a uno de los pocos autores del programa que viene del palo de la academia, ¿sí? Quiero decir, Donoso tenía una formación académica,
una formación académica que era como que el resto no. No, quiero decir, era un académico, escribía también teoría literaria, ¿no? Y eso lo distingue un poco de sus, por lo menos de sus contemporáneos, ¿no? Eh, Les decía, durante ese tiempo no vivió en Chile y también después vivió fuera de Chile durante un tiempo bastante largo, creo que entre fines de la década del 60, 67, 68 o así, o algo así, y comienzos de la década del 80, que vivió en España. Antes de eso también pasó un tiempo en México, que es donde escribe El lugar sin límites. De hecho, vamos por partes igual. Estuvo en España. Él decía, si bien se fue antes de la caída de Allende en el 73, él dice que después no volvió a Chile justamente por la dictadura de Pinochet, ¿no? Así que él se consideraba a sí mismo un exiliado político. Volvió hacia, decía, ¿no? Comienzos de la década del 80 y de hecho tuvo algunos problemas ahí, algunas reyertas con la ley por, por su oposición, digamos, sabida, popular al régimen de Pinochet, ¿no? Hay algunas cosas interesantes sobre su biografía que me gustaría destacar antes de pasar a la obra. Por un lado, tiene un texto que es único en su especie, que es un libro que publicó creo que en el 72, que se llama Historia personal del boom. Y es el único documento que tenemos escrito sobre el boom de la literatura latinoamericana por un autor del boom, ¿sí? Y aparte es muy contemporáneo, digamos, escribe ese texto mientras el boom estaba sucediendo, mientras estaba teniendo lugar. Eso le da para mí un carácter muy interesante. El libro yo lo tenía en algún lado, lo quise subir hoy al Classroom, entre todo el material que les subí, que se va a publicar ahora, porque lo programé, que se va a publicar ahora al mediodía, pero no lo encontré. Si lo encuentro, lo vuelvo a subir, ¿sí? No lo encontré porque saben que no tengo tan organizadas las carpetas de los libros y de literatura como querría. Entonces a veces es bastante difícil encontrar los libros que busco. Bueno, ese libro es interesante para leer justamente la historia del boom en primera persona, ¿no? Como qué características de estas que nosotros mencionábamos como conjuntas, ¿no? Características compartidas por este grupo de escritores son efectivamente vivenciadas por ellos como algo aglutinante, que de todo esto es para ellos parte del zeitgeist de la época, ¿no? de la cosmovisión, del estado de la cuestión entre los intelectuales de la época. Hay algo interesante ahí como para que revisen. Aparte el libro es muy ameno, así que se los recomiendo. El otro día me recomendaron uno también sobre la historia, pero no era la historia en primera persona. Era de un secretario, que me dijeron que es un libro nuevo sobre el boom y que me dijeron, es lo mejor que se ha escrito sobre el boom hasta ahora. No teórico, ¿no? Es como una especie de recorrido histórico sobre el boom. Después, si encuentro el dato, después se los paso también. Lo otro que quería señalar que singulariza un poco la trayectoria de Donoso respecto de los autores del periodo es que a partir de cuando vuelve a Chile a comienzos de la década del 80, ahora no me acuerdo, 82, 83, empieza a vivir. Creo que daba clases en alguna facultad. Pero lo cierto es que empieza a vivir de forma intensa de un taller literario. ¿Sí? Daba un taller literario. ¿Por qué menciono esto? Por dos cosas. En primer lugar, ahí de esa forma se abre una nueva mirada sobre el quehacer intelectual. Vieron que habíamos dicho, ¿no? Decíamos, ¿no? Dentro de las figuras de intelectual que iban apareciendo, yo les comentaba, toda la primera parte del siglo tuvimos gente que o vivía de sus familias muy potentadas o vivía de otras cosas. Pienso en Carpentier como uno de los modelos y en Rulfo como el otro de los modelos, ¿no? O sea, igual después Carpentier también tuvo su trabajo, ¿no? Trabajaba para la Revolución y demás, pero lo cierto era que venía de familia de mucho dinero, igual que Carlos Fuentes, por lo cual, digamos, no tenían demasiado que preocuparse. Fuentes logró vivir de la escritura, además, ¿no? Pero lo cierto era que siempre hay como una tensión durante todo el siglo XX, me gustaría decir siglo XX y no XXI, pero por lo menos vamos a hablar del XX, que es lo que estamos viendo ahora, entre, digamos, el arte, ¿no? El arte de la literatura y las formas de sostenimiento económico de los escritores, ¿sí? Como dice siempre Martín Cohen, y esto, insisto, el énfasis es de él, no es mío, en Argentina por lo menos, y lo hago extensivo al resto de América Latina, nadie vive de escribir, ¿sí?
Nadie vive de los derechos de autor. No sé si esa definición tan taxativa no tiene alguna que otra excepción, pero lo cierto es que la regla se mantiene perfectamente fija. ¿De qué vivían los escritores? Bueno, esto es lo que mencionábamos antes, muchas veces de la fortuna familiar, otras veces de sus trabajos en otras cosas, como en el caso de Juan Rulfo, a veces del periodismo, como veíamos en García Márquez, bastante habitual también la interrelación, la intersección entre el periodismo y literatura. Pero acá aparece en la década del 80, y para mí en eso José Donoso es casi como una especie de adelantado, aparece esta beta, ¿no? El escritor que tiene a su vez un taller literario, el escritor formador de escritores, ¿no? Piensen que hasta hace muy poco tiempo la formación de escritores estaba vacante, ¿no? O sea, no existían lugares, instituciones académicas formales, reconocidas, que trabajaran en pos de eso. La carrera de letras, y te lo dicen desde el primer día, no forma escritores, ¿no? Eso recién empieza a revertirse acá en Argentina, y nosotros somos pioneros en América Latina, ¿no? La maestría, que es nuestra carrera es de la primera. Después, unos años después, apareció la maestría, que es la que hice yo en la UNTREF, que es de 2013. Yo fui la primera cohorte. Y después la carrera de la UNA, que es de 2016, si mal no recuerdo. O sea, fíjense, es un campo, académicamente hablando, un campo muy nuevo. Antes de eso, ¿cómo se formaban los escritores? Bueno, estaba el mito de que se formaban por talento divino, pero lo cierto era que el 90% de las veces se formaban trabajando junto con otros escritores en talleres literarios. Eso aparece, decíamos, con mucha fuerza en la década del 80 y acá en Argentina también, pero para mí uno de los pioneros, me parece, es el modelo de Donoso. Del taller de Donoso salieron muchos de los escritores que empezaron a publicar durante la década del 80. Tuvo un lugar central como referente también de toda una generación de escritores y escritoras que lo sucedió, ¿no? Eso me parecía algo muy interesante y que quería destacarles, quería que ustedes también observaran, porque nosotros no estamos solo viendo la literatura, sino todo lo que pasa alrededor, ¿no? Y eso es lo que me parece más extraordinario. La obra que nosotros vamos a ver, El lugar sin límites, es de 1966, como les expliqué antes. La escribió casi en su totalidad en una estadía en México. Estuvo alojado en la casa de Carlos Fuentes. De hecho, la novela está dedicada a Carlos Fuentes y a su mujer. Y salió por primera vez publicada en México, ¿sí? Vieron estas cosas que empiezan a pasar con la generación del boom, que no habían pasado antes de lo que hablábamos en su momento, ¿no? Estas nuevas circulaciones de las literaturas regionales, ¿sí? Lo habíamos visto también, si se acuerdan, con García Márquez, ¿no? Recuerden, 100 años de soledad, novela de un colombiano que escribió en México, salió primero publicada en Argentina, ¿no? Ese es el trayecto que empieza a romper con la lógica un poco eurocéntrica que todavía seguía teniendo la circulación de textos en América Latina. El lugar sin límites, les decía, es de 1966. Es anterior a la que se considera su obra como más importante, también más experimental, que es El obsceno pájaro de la noche, que es una novela de 1970. La particularidad, vieron como suele suceder, es que en realidad El obsceno pájaro de la noche, si bien se publicó en 1970, creo que él estuvo algo así como 8 años escribiéndola, así que podemos pensar que El lugar sin límites se inserta dentro del largo trabajo de experimentación que incluyó El obsceno pájaro de la noche, ¿no? Si a mí me preguntan igual, a mí me gusta más El lugar sin límites. Quizás porque la otra es un poco más... iba a decir una palabra un poco peyorativa. Bueno, este carácter experimental quizás la vuelva un poco menos popular, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante. El lugar sin límites igual tuvo una acogida bastante intensa, bastante importante en su momento, al punto de que después años después, fue llevada al cine por Arturo Ripstein, ¿sí? En una película que se llama exactamente así, El lugar sin límites. También encontré que estaba en YouTube la película entera, así que se las dejé. Si me preguntan, no me parece el mejor trabajo de Ripstein, director que me encanta. Es mexicano Ripstein, dicho sea de paso. Tiene unas películas muy buenas que en general me gustan mucho.
No voy a decir nada. Ustedes véanla, la peli. Como siempre, los invito a verla no pensando en traducciones directas, ¿no? Del texto. Quizás para mí, justamente, el pecado que tiene. Ay, ven que no me puedo. Siempre me tengo que salir con la mía y dar mi opinión de todos modos. O sea, les quiero dar libertad, pero en el fondo no tengo ganas de contenerme mis opiniones. Es un horror lo que me pasa. Bueno, decía igual, porque ya que estoy, la doy. Si de algo adolece, capaz la película es de haber querido para mí ser como demasiado literal respecto del libro, ¿no? Eh, ahí hay cierto grado, como hablábamos la clase pasada con Tengo Miedo Torero, cierto grado de intraducibilidad de los lenguajes en los cuales eh, hay algo que se pierde. Entonces, digamos que como adaptación deja un poco para mí algo que desear. ¿Quién soy yo para hablar mal de Ripstein? Es una buena pregunta. Nada, véanla ustedes y véanla por sus... y juzguenla por sus propios medios. Eso también me gusta de las clases virtuales. Vieron que les puedo dejar este tipo de cosas que ustedes ven o no ven. O sea, es más fácil para compartir. La novela, vamos a, con el obsceno pájaro de la noche, no, perdón, con El lugar sin límites tenía ganas también de que nosotros ensayáramos otra forma de crítica literaria, o visitáramos, mejor dicho, otras formas de crítica literaria, ¿sí? No solo, no sé si ustedes lo observaron esto durante el año, pero yo, además de darles a ustedes textos que presentaran algún tipo de innovación, también quise presentarles innovaciones en general, trato de concentrarme en las innovaciones técnicas. También trato de presentarles miradas críticas que vayan como reproduciendo o que vayan respondiendo a distintas escuelas de la crítica literaria, ¿no? Con el abordaje que pensé para El lugar sin límites, trabaja sobre dos miradas críticas diferentes. Por un lado, la idea de la literatura comparada, que nosotros no habíamos trabajado demasiado, pero que seguramente deben haber visto ustedes en teoría literaria o estarán viendo ahora, no sé, pero que es muy fecunda, sobre todo en la tradición anglosajona de la crítica literaria, ¿no? La idea de trabajar en la comparativa de dos textos o más. Y por otro lado, trabajar con las teorías, voy a usar el plural, sí, las teorías queer o las teorías de género que están en bastante circulación en los últimos años, ¿no? A partir de la década del 90, sobre todo, empieza como a pensarse la aplicación de estas nuevas categorías que surgen a mediados de la década del 80, también en el mundo anglosajón, empiezan a replicarse o a reutilizarse en la teoría literaria. ¿Sí? Bien. Decía, podemos pensar este texto entonces, o me gustaría que también lo veamos en relación con dos otros textos que nosotros vimos en el programa, ¿no? También estar al final del programa nos permite hacer estos diálogos con obras que ya trabajamos, ya vimos y que podemos comparar de forma un poco más... con elementos un poco más sólidos. Por un lado, con Pedro Páramo, ¿no? Que es probablemente en su momento, cuando el libro salió, haya sido la primera referencia para la crítica. Bueno, esto es como un Pedro Páramo en Chile, decían quizás sus detractores. Por supuesto, escapan mucho a esta filiación. Y por otro lado, vamos a hacer una especie de juego temporal, un poco extemporáneo, porque también vamos a trabajarlo en relación a Tengo Miedo Torero, la novela que vimos la clase pasada de Pedro Lemebel. Y eso lo vamos a hacer en términos también temáticos, ¿no? O sea, lo que nos va vamos a tratar es de como acompañar temáticamente estas comparaciones. Por un lado, la comparación con Pedro Páramo salta a la vista, huelga decirlo, tiene que ver por supuesto con un fenómeno propio de América Latina que empieza a ser muy explorado por la literatura después de Rulfo, que es el fenómeno del cacicazgo, ¿no? Estos territorios espaciales que estaban gobernados de forma omnímoda por sujetos que, digamos, la única potestad que tenían no era la representatividad política ni nada por el estilo, sino era el poder económico sobre esa tierra, ¿no? O sea, tenemos que pensar que hay una serie de símiles ahí, hay una serie de diálogos
que no estoy quitándole ningún mérito al lugar sin límites estableciendo estas relaciones, al revés, ¿no? Como siempre les digo, en la literatura nosotros estamos todos para tomar lo que otros hicieron y darle otra vuelta y con un poco de suerte agregarle algo, ¿no? Donoso le agrega algo muy que sobra mucho a lo que recibió de Pedro Páramo. La figura del cacique es entonces uno de los vertebrantes del texto, igual que pasa en Pedro Páramo, cuyo título acompaña esta hipótesis. En este caso, la figura del cacique es la de Alejandro. Este cacique, don Alejo, que es casi como una especie de dios, ¿no? Decide sobre la vida y la muerte de los que viven en el pueblo. Decide también con esa misma omnímodo poder que pareciera no tener que consultar con nadie, ¿no es cierto? Bueno, el pueblo también funciona de la misma manera que en Pedro Páramo, además de como un estructurante, también casi como si fuese un personaje más, ¿no? O sea, el olivo es Comala, ¿sí? Sin el calor, sin ese calor acuciante y tremendo. En el caso del olivo, igual que en Comala, lo que hay es una permanente, ahora después lo vamos a ver, ¿no? Pero una permanente ejercicio de oposición entre el antes, donde fue un espacio más o menos, iba a decir, como potable desde el punto de vista económico, y su versión actual, después de que dejó de pasar el tren por el lugar y el lugar simplemente languideció, que es casi el lugar donde vive, es ese purgatorio que es Comala también, ¿no? Piensen en Pedro Páramo, en el ejercicio que hay, en el contraste que hay entre el discurso de Dolores Preciado y el discurso que nosotros escuchamos a través de Juan, ¿no? De Dolores Preciado y la realidad que ve Juan cuando llega, ¿no? Esa especie de vergel que le plantea a Dolores y el desierto, el purgatorio, que es Comala cuando él llega. Bueno, ese mismo juego, esa misma interrelación entre la promesa y su realidad es uno también de los estructurantes del texto, ¿no? En el caso de Donoso, la idea de la promesa es el hilván que une todo. Todo viene a ser una serie de progresivas decepciones, de promesas incumplidas, ¿no? La promesa, bueno, en primer lugar, cuando deja de pasar el tren, la promesa de que en algún momento va a volver, que después no se cumple, la promesa de la electricidad, que va a llegar y que nunca llega, el único que tiene electricidad es don Alejo, el resto viven en penumbras, y la promesa de la ruta, es un pueblo que está tan abandonado, tan lejos de la mano de Dios, que no hay ni siquiera una vía de acceso a él, ¿no? La promesa, decía, es como el hilván que va uniendo las progresivas decepciones que plantea el texto. Y es uno de los puntos en común que tiene también junto con Comala. No hay como en Comala, ¿se acuerdan que ustedes decíamos en Pedro Páramo, Comala moría o empezaba a languidecer como pueblo por una decisión de Pedro? ¿Se acuerdan? Pedro confundía una fiesta popular con que alguien se estaba burlando de la muerte de su mujer, y decidía, me cruzaré de brazos, dice el texto, y dejaré que Comala muera. Bueno, acá no hay esa decisión. Acá es más bien una suerte como de tratamiento sobre también el abandono estatal, ¿no? Es un lugar que progresivamente va quedando abandonado de la mano del Estado. Una vez que dejó de pasar el tren, es como que sucesivamente las cosas se van, el mundo del olivo se va recortando, se va haciendo cada vez más pequeño. Por otro lado, y esto sí también lo distingue de Pedro Páramo, no es el único espacio, ¿no? No es el único cronotopo el pueblo, el olivo, que hay en el lugar sin límites. También aparece el otro gran cronotopo, también de larga tradición en la literatura latinoamericana, aunque nosotros no lo hayamos cultivado mucho en el programa, que es el prostíbulo, ¿sí? Este lugar que nosotros conocemos regenteado por la japonesita, pero que es de la japonesa, era supuestamente de la japonesa grande y después también junto con Manuela, ¿no? Digo, ven que vamos viendo como semejanzas y diferencias entre uno y otro relato, así vamos también como construyendo esta especie de constelación que van a formar estos dos textos del programa, pero también me gusta pensar que todos los textos del programa forman de alguna manera una constelación, ¿no?
algo en lo que uno puede trazar unas líneas y ver ahí unas lógicas, ¿sí? Orión. Pero ciertas como miradas lógicas a partir de eso. Habrán visto también que en los términos de personajes, además de la relación de Don Alejo, aparecen unas relaciones tensas, unas tensiones relacionales que también nos hacen acordar a algunas cuestiones con Páramo. En primer lugar, el personaje de Pancho, ¿no? Esta especie como de... ¿Es un entenado de Don Alejo? Bueno, no sabría decir, pero... Bueno, es el arrendatario, es el inquilino favorito, ¿no? De Don Pancho, de Don Alejo, podríamos pensar. Este Pancho díscolo, ingobernable, después vamos a ver también, vamos a tratar de explorar un poco ese personaje, es Miguel Páramo, ¿no? Es exactamente el mismo personaje. Y la relación de esta relación estas relaciones que se estructuran a través del personaje de Pancho también aparecen mediadas un poco por las relaciones de violencia a las que hacíamos mención antes, ¿no? La relación que va a tener compleja, confusa, que va a tener con la japonesita y sobre todo la relación más importante de todas, la que da cuenta de la anécdota del libro, si se quiere, que es la relación entre Pancho y Manuela. Hay otras semejanzas, habrán visto, aparece la figura de Misia Blanca, la mujer de Don Alejo, que es muy parecida a la figura de Susana San Juan. Eso en términos entonces como de locación y de personajes. Vamos a hablar ahora también de algunos elementos como estructurales de la obra que me parece que hacen que podamos trazar un ida y vuelta entre Pedro Páramo y El lugar sin límites. Por un lado, porque uno de los grandes procedimientos del lugar sin límites es también el procedimiento de la polifonía, ¿sí? De las voces que van asaltando, tomando por asalto el texto, mejor dicho, y hablando, un poco como los susurros, quizás menos exagerado el recurso, pero un poco como los susurros de Páramo. Aparte, y acá fíjense qué interesante, porque nos tira también un link a la otra obra que vamos a trabajar en relación a esta, que es Tengo miedo torero. Otro recurso que también utiliza Donoso es el de la polifonía con otras intertextualidades, si se quiere, ¿no? Sobre todo canciones, muy particularmente boleros, y algunos otros elementos de la cultura popular. Y eso es exactamente la misma forma en la que trabajó Lemebel los discursos de la loca, que estaban, decíamos, ¿no? Como atravesados, impregnados por distintos discursos de la cultura en general, de la cultura popular, ¿no? Como la música y demás. El otro gran procedimiento está concentrado en la figura de Manuela y tiene que ver con la idea esta que también veíamos en La loca del frente de travestirlo todo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos? El espacio que habita la loca del frente era el espacio de lo transformado, de lo travestido. Bueno, ese vendría a ser también el mismo recurso que usó mucho tiempo antes Donoso con la Manuela. Quizás de una forma menos carnavalesca, no, carnavalesco es igual, menos feliz. ¿Sí? La loca del frente me parece que tiene una relación un poco más dichosa con su tendencia a travestirlo todo. Después vamos a ver igual también a qué puede obedecer eso, ¿no? Esta idea de el vestido que se pone Manuela para hacer sus actuaciones, la decoración también del espacio, del prostíbulo, ¿no? La crítica va a decir en particular entonces que el gran elemento estructurador del relato es, y acá estoy tomando un texto de Severo Sarduy que no tengo digitalizado, por eso no subí, que trabaja directamente sobre este texto, que es la inversión. ¿Sí? Sarduy dice, todo está invertido en el sentido también en que se le usa que se usa el nombre para hablar de la homosexualidad, ¿no? A esa inversión es a la que refiere Sarduy. Todo en el texto está invertido, todo está travestido. Van a ver que tengo una mirada un poco quizás como desde otra orilla del tiempo, o sea, obvio que el texto de Sarduy está buenísimo, pero quizás desde otra orilla del tiempo y habiendo transitado, ¿por qué no?, por las teorías queer,
quiero decir, hablar de inversiones habla de polaridades, ¿no? De que hay algo masculino y femenino que y no hay nada en el medio. Y ahí me parece que la lectura de Sarduy, en ese sentido, como que atrasa un poco en relación a la lectura que podemos nosotros hacer hoy, ¿sí? Quizás funcione para el texto escrito del 66, pero quizás la lectura que podamos hacer hoy de eso esté más en otra consonancia, ¿no? A mí me gusta más pensar en relación, después vamos a hablar de un texto del que también un poco tomo la idea, me gusta más pensar en como que el gran elemento estructurador del texto no es ya la inversión, porque no creo que haya polaridades en este texto, sino más bien la ambigüedad, al revés, ¿no? Lo que está en el medio. La ambigüedad de la propia Manuela, la ambigüedad, ¿no? Que es una mujer trans, pero a su vez tuvo una hija por una apuesta con la japonesa. La ambigüedad de la propia japonesita, ¿no? Que tiene como esa cosa, o sea, regentea un prostíbulo, pero es virgen, tiene como una cosa profundamente, iba a decir asexual, pero a veces creo que no, sería como contrasexual, si se quiere, no existe el término igual, lo estoy inventando, pero digamos para darles una idea de por dónde puede venir la mano. La japonesa grande también tiene un poco ese condimento. El propio Alejo también tiene una ambigüedad moral incluso muy intensa, y sobre todo la figura de Pancho, ¿no? Que se siente por un lado atraído en cierta manera por Manuela, de la misma manera en la que le produce repugnancia, ¿no? Creo que está ahí en la clave, en la ambigüedad en el texto. En ese sentido, si se quiere, es un texto muy, muy moderno para la época, ¿no? Creo yo. No sé, me parece. Forma parte de un conjunto de trabajos que sobre incluso sobre la figura de lo travesti. Severo Sarduy escribe eso porque él mismo estaba planeando una novela, una gran novela que nosotros no vemos porque es muy larga y compleja, que es Cobra, que también va a tener un personaje travesti. Digo como para que vean una línea también de continuidad ahí en el recurso, en el personaje mismo, ¿no? Como en el tópico sería. Lo interesante, y acá viene, ¿no? La cuestión, acá terminamos de matizar la ambigüedad, que es una ambigüedad que no es solo sexual, ¿sí? No pasa solo por el sexo la ambigüedad, ¿no? El espacio medio, la tierra media, atraviesa todos los niveles del texto. Y todos los niveles aparecen también, todas las relaciones entre los personajes que tienen algo que ver con lo masculino, con el elemento de lo masculino, aparecen profundamente mediadas, profundamente rotas por el elemento de la violencia, ¿no? Como si lo masculino fuera necesariamente esta forma de entender, heteropatriarcal, digamos, de entender el elemento de lo masculino, estuviese necesariamente atravesada, embebida por los discursos de la violencia. Lo ambiguo es también el mensaje, en definitiva, del texto, ¿no? El mensaje es que esa violencia genera por lo menos en la Manuela, ¿no? Una seducción que es irrefrenable, ¿sí? Porque la Manuela también se siente atraída por Pancho, pese a que Pancho ya la cagó a palos un año atrás y la dejó casi al borde de la muerte, ¿sí? Sin embargo, hay algo en esa forma de ejercer la masculinidad atravesada por la violencia que le es formidablemente seductor, ¿sí? Ahí pienso se aleja, por suerte. Vieron que decía, ¿por qué pensaba recién, ¿no? ¿Por qué la loca es un personaje más feliz? Bueno, porque la loca, Carlos no es en ningún momento violento. La loca no se siente atraída por esa característica, ¿no? Ni siquiera el movimiento al que representa es violento, pero no es eso lo que la atrae, ¿no? Pienso más bien, las que hicieron conmigo literatura argentina, pienso más bien en una frase que hay que dice Puig, ahora la voy a parafrasear porque no me la acuerdo de memoria, por supuesto, en El beso de la mujer araña, que lo pone en la boca de Molina,
que es una frase extraordinaria. Molina le está contando esta historia de amor trunco que tenía con el tipo que atendía en el bar, no sé si se acuerdan. Bueno, los que no hicieron Argentina, digamos, pero que hayan leído la novela también. Y en un momento Valentín le dice, pero no entiendo, si el tipo es violento con vos, no entiendo por qué te gusta, ¿no? Le dice Valentín, la pregunta que nos hacemos todos en general. Y Molina le contesta para mí algo que capta mejor y de una forma más comprensiva y más amorosa el mundo que nos rodea que ninguna otra cosa. Le dice, es que vos no entendés. La gracia cuando te gusta un tipo es tenerle un poco de miedo. Lo estoy parafraseando rechotamente, seguro que Molina lo dice mucho más lindo. Pero acá aparece ese elemento de tensión, que no aparece en Tengo miedo torero, que no aparece tampoco, por supuesto, en Pedro Páramo, ¿sí? Pero dentro de los discursos que se reproducen a sí mismos de la heteronormatividad machista, como a las mujeres y sujetos feminizados, digamos, como puede ser Manuela, nos han enseñado que hay algo de ese temor que es seductor. Hay algo de esa zozobra que nos provoca el poder del cuerpo del otro sobre el propio cuerpo que es atractivo, ¿no? Me fui un poco por las ramas, les pido perdón. Pero lo cierto es que hay algo ahí que otra vez instala el texto en un terreno que además de ambiguo es incómodo desde la perspectiva incluso moral. Van a ver ustedes que el texto después fue revisitado muchas veces y sobre todo en los últimos tiempos por las distintas formas de entender las teorías feministas, puede ser la teoría queer o otras lecturas. Les dejo algunos textos como para que vean. Ustedes van a ver que la mayoría están orientadas a lo que tiene que ver con la identidad, lo que tiene que ver con el elemento de lo sexual, ¿no? O de lo sexogenérico en el texto. Creo que en todas las lecturas aparece, me parece a mí, esta incomodidad y lejos de cuestionársela a Donoso, se la celebro, ¿no? Ahí donde hay algo que me parece que es algo digno de meter el dedo en la llaga, ¿no? Ahí es donde está la buena literatura, ¿no? Si no, es la bajada del género en disputa de Judith Butler a la novela, cosa que no tendría mucho sentido. Bueno, sería un experimento, ¿no? Como las novelas filosóficas de Sartre o de Camus. Pero a mí, en lo personal, que soy un poco menos ortodoxa o menos dogmática para este tipo de cosas, me parece que estos textos que se corren de la corrección política y se corren de las lecturas unívocas nos abren puertas más que nos las cierran, ¿no? Nos abren puertas para entender mejor el mundo que nos rodea, por transformarlo, ¿por qué no? Bueno. El otro elemento para mí que aparece y que ahí nos vamos alejando entonces de la lectura que lo puede vincular con Páramo tiene que ver con la aparición, para mí es muy flagrante, de lo barroco en el texto. De hecho, no lo digo yo, lo dice Severo Sarduy, que toma le interesa el texto de Donoso en tanto aparece, ¿se acuerdan? Sarduy es el teórico que vimos para pensar el neobarroco. Le interesa el texto de Donoso en tanto lo ve como un texto barroco, ¿no? Además de que aparece el personaje de la travesti, que a él le sirve para seguir pensando en Cobra, le aparece este elemento barroco que a mí me parece formidable porque en realidad no es un texto, o sea, no es transparentemente barroco, no es Carpentier por su lenguaje, su sintaxis, su semántica, y no es tampoco Lemebel, ¿no? Que es evidentemente barroco porque todo en el texto florece, ¿no? Todo en el texto prolifera. Bueno, acá va a haber una proliferación, pero va a estar muy circunscripta en el texto, ¿no? Muy reducida a dos espacios. Por un lado, todo lo que tiene que ver con lo travesti, ¿no? Ahí es donde va a aflorar lo barroco, en la figura de la Manuela. Y por otro lado, en el sexo. En la escena del sexo entre la japonesa grande y Manuela, ahí también va a haber una especie de regodeo en el regodeo del que habla Sarduy, ¿no? En el regodeo del erotismo propio de lo barroco.
En eso es muy parecido a lo que veíamos en Tengo Miedo Torero. ¿Se acuerdan? La escena incluso de sexo que hay en Tengo Miedo Torero, que es la masturbación de la loca a Carlos, que decíamos ahí es como que explota el texto de lo barroco que es. Bueno, acá está un poco trabajado desde la misma perspectiva, ¿sí? Bueno, eso entonces en relación a los dos textos, a la constelación que quiero que vayamos pensando de nuestro programa. Habrán ustedes notado algo que me olvidé de decir al comienzo, pero habrán ustedes notado que la estructura del texto de Lugar sin Límites es una estructura muy singular, porque medio a la manera aristotélica, el texto transcurre en un único día, ¿sí? En 24 horas transcurre. Todo lo otro que vemos en el texto, que el texto está plagado, tiene que ver con flashbacks, con sucesivos flashbacks. Flashback a cuando la japonesa era la encargada del prostíbulo, flashbacks a cómo hizo la japonesa para hacerse de la apuesta que hizo con Don Alejo. Todo está contado mediante el uso de flashbacks. Y esos flashbacks están estructurados de una manera también muy singular, que están como montados no, están como armados justamente haciendo, al igual que en Tengo Miedo Torero, un ejercicio de montaje significativo. ¿Qué es lo que trabaja en el montaje? Si ustedes se fijan en el texto, está como todo el tiempo partido en dos, ¿no? ¿Y qué es lo que trabaja el texto en este montaje? El contraste entre el antes y el ahora. Entre el futuro, mejor dicho, entre el pasado prometedor, la luz, la ruta, el tren, la apuesta, ¿no? Son todos momentos en los que el texto parece volcarse hacia el futuro, ¿no? Y el contraste enorme entre ese presente que es la ausencia de toda esperanza, ¿no? Como decía el propio Rulfo sobre Comala, la desesperanza de la desesperanza, ¿no? O sea, ya cuando no tenés ni esperanza de ir a tener esperanza en algún momento, ¿no? Esa es la forma en la que se estructura entonces el texto. El texto tiene una unidad temporal, una unidad de tiempo, transcurre todo en un día. Tiene una unidad de espacio, podemos pensarlo. La unidad de espacio podemos pensarlo como el pueblo, ¿no? El olivo. Y también quizás adentro de eso como el prostíbulo de la japonesa, de la japonesita, podría ser. Pero lo cierto es que esas idas y vueltas por las cuales terminamos de conocer la historia, esos flashbacks que terminan de presentarnos a nosotros la historia, están trabajados, ¿no? Están unidos a la historia principal mediante estos montajes que son como bisagras, que son siempre la esperanza y la desilusión, la esperanza y la desilusión, la esperanza... Uy, decía entonces, es como una especie de montaje que está pensado en contraposición. ¿Se acuerdan que veíamos cómo trabajaba Lemebel en Tengo Miedo Torero, el montaje, y cómo aparecía, en este caso, para contraponer, ¿no? La realidad de Carlos, eran realidades sincrónicas en ese caso, ¿no? La de Carlos y la de Pinochet. Carlos o Carlos y la loca, y Pinochet y Lucía. Bueno, en este caso el montaje también está hecho con la intención de contrastar, pero en este caso es un montaje diacrónico, o sea, trabaja con dos tiempos diferentes, y siempre tiene que ver con esta estructura, ¿no? Ilusión, desesperanza, ¿no? Eso para mí me parece es tremendo el texto. Yo no sé ustedes, pero cuando yo terminé de leer El Lugar sin Límites por primera vez sentí un mazazo en la cabeza. Si alguno no lo leyó, no le van a dar ganas de leerlo, si digo esto. Pero es un mazazo interesante. Pero mazazo al fin, seamos sinceros. Los textos de Donoso igual son en general bastante deprimentes. El obsceno pájaro de la noche también lo es. De hecho, creo que este a lo mejor es el menos deprimente de las obras de Donoso, por lo menos de las que leí, porque, bueno, justamente el personaje de la Manuela quizás venga a ponerle un poco de color a una realidad que se presenta, sino bastante homogénea, bastante chata y muy dura, ¿no? En particular. Vamos ahora a dedicarle un ratito. Después me gustaría, no sé si... Bueno, ya voy 46 minutos, qué barbaridad. Bueno, me gustaría... quería leer con ustedes unos fragmentos como para ilustrar todo esto que vamos diciendo, pero yo creo que
la magia de la literatura se produce en la lectura, ¿no? Yo puedo hablar, puedo decir cosas muy interesantes, o no, pero puedo llegar, con suerte, a decir cosas muy interesantes sobre los textos y los autores, pero si no está el texto, si no está la literatura en sí misma, no se produce la magia, ¿no? Así que por eso siempre trato de leer en clase, leemos unos fragmentos, por lo menos que ilustren eso que vamos diciendo, porque creo que ahí es donde sucede la chispa de la que hablaba Octavio Paz. Ven que voy vinculando todas las clases. La DICR. Bien, vamos a hablar un toque entonces sobre el personaje de la Manuela, que es donde se concentra la mayor parte de la producción teórica que les dejo que les dejé en el Classroom. Van a ver que está centrado sobre el personaje, que es el que viene, digamos, a ser más disruptivo también de la obra. El personaje fue, decíamos, muy trabajado, sobre todo a partir de las décadas del 90, donde aparecieron las distintas teorías, donde hicieron la irrupción las distintas teorías que ahora llamamos teorías queer, ¿no? Dentro de la teoría literaria, que son en definitiva como adaptaciones de algunos ejes de la obra de Judith Butler, El género en disputa, ¿no? Obra trascendente para la filosofía de la última parte del siglo XX. El texto que les dejé, sobre el que vamos a centrarnos, el que a mí más me interesa de los que están en el Classroom, es el que se llama Identidad. Identidad y no sé qué cosa bueno, después lo busco y se los digo. Le puse identidad como para que lo identifiquen más fácilmente. Lo que dice en ese texto el autor me parece interesante. Sostiene que el personaje de la Manuela es una suerte de atentado, o en el texto viene a simbolizar una suerte de atentado contra el discurso heteronormativo hegemónico, ¿no? El discurso que parece indicarnos a todos que hay mujeres y varones, por un lado, que Butler diría, bueno, es una construcción social esa, no hay binarismos dados, y por otro lado está la obligación de la heterosexualidad, ¿no? Lo que dice es cómo se convierte en este atentado al discurso heteronormativo, bueno, mediante las sucesivas humillaciones, ¿no?, que sufre. Y el personaje de la Manuela entonces sufre, según el autor, dos humillaciones que son estructurantes de la novela, ¿no? Funcionan como dos nodos, no de la novela, de la historia. Por un lado, la primera humillación, que es la apuesta que hace la japonesa con Alejo, la apuesta por la cual la japonesa debía seducir a la Manuela y tener sexo con ella. La japonesa hace un arreglo con la Manuela por atrás para quedarse con el prostíbulo que era propiedad de don Alejo, ¿no? Y por otro lado, su muerte, ¿no? La humillación que sufre al final de parte de Pancho y de Octavio, que es la que le termina provocando la muerte. Esa es la respuesta, según el autor del texto, esperable, por lo menos para la década del 80, queremos creer que ya no es así, por transgredir a la heteronormatividad, ¿no? Manuela condensa toda esta especie de atentado de la heteronormatividad y que hace el sistema patriarcal, le devuelve una trompada con estas dos humillaciones que son en definitiva la misma, ¿no? Porque son formas de condensación de la muerte de sí. ¿Cuál es la otra opción? ¿No? Ahora vamos a trabajar de vuelta sobre eso, pero ¿cuál es la otra opción frente a la obligación de la heteronormatividad? Bueno, la que nos presenta Pancho, ¿no? Quiero decir, Pancho se siente atraído por la Manuela, claramente tiene algún tipo de deseo por el cuerpo de los hombres, pero lo que hace es suprimirlo, ¿no? Suprimirlo del todo. ¿Y qué genera esa supresión, no? Eso que en la Manuela asume su contradicción respecto del sistema heteropatriarcal y lo paga con la muerte, ¿no? Ella es la asunción de eso, lo paga con su vida. Y por otro lado, aparece la otra opción, que es la de Pancho. ¿Y en qué se transforma eso en Pancho? En la violencia desmedida, ¿no? La violencia que le termina causando la muerte a la Manuela, ¿no? La supresión genera violencia.
¿Lo notan eso en el texto? Lo dije un poco desordenado. Si lo leen en el texto les va a quedar mucho más claro. Si lo leen en el texto crítico que les dejé, los va a ver, lo van a ver mucho más claro. Pero lo que se sostiene en definitiva es esto. La novela es en su conjunto una especie de puesta en acto de la problemática, de la asunción o no asunción de las rupturas con el mandato de la heterosexualidad, ¿no? Y frente a esa abyección que implica la ruptura de la heteronormatividad dominante, aparecen dos posibilidades. Nos presenta dos posibilidades el texto. La posibilidad de la Manuela y la posibilidad de Pancho. La posibilidad de la Manuela es la asunción, ¿no? Funciona ahí casi como una antiheroína. ¿Cómo se paga la asunción? Con el escarnio permanente y eventualmente con la muerte, ¿sí? Y la otra opción es la de Pancho. ¿Cómo se paga esa supresión de la ruptura con la heteronormatividad? Se paga con la violencia, ¿no? La violencia que saca eso por fuera del cuerpo. Me parece interesante eso del texto, me parece terriblemente deprimente. Nuevamente, hay muchos que encuentran en esto hay una lectura como biográfica. Lo dejé para el final porque vieron que a mí tampoco nunca me interesan tanto, ¿no? Pero una lectura biográfica. El propio José Donoso era, digamos, era homosexual, estaba tapado, estaba permanente, y lo vivía con unas enormísimas tensiones y traumas. Esto, su hija lo cuenta en la biografía que publicó después de que se murió. Lo vivía con unas enormísimas tensiones y traumas y una enorme violencia, sobre todo hacia sí. Esto, y muchos dicen, bueno, acá hay como una especie de teatralización de esas dos posibilidades que él veía, ¿no? La posibilidad de la asunción de la homosexualidad o lo que significaba una y otra. Y en ambos casos era una mierda, ¿no? Un horror, pobre, la vida de José Donoso, pobre hombre. Bueno, voy a leer con ustedes, si les parece bien. Tenía ganas de leer una parte del comienzo para que vean algunas cuestiones y una parte de, no es exactamente el final, es el capítulo, el anteúltimo capítulo, que es justamente el de la golpiza a la Manuela. El texto tiene, vieron, un epígrafe justamente del doctor Marlowe, de Marlowe, del doctor Fausto, que es tremendo, un epígrafe que habla sobre el infierno, ¿no? Sobre vivir en un infierno permanente. Un poco quizás esto de vivir negando la propia identidad sexual sea el infierno, ¿no? En esta obra. Bueno, 1. La Manuela despegó con dificultad sus ojos lagañosos y se estiró apenas y, revolcándose hacia el lado opuesto de donde dormía la japonesita, alargó la mano para tomar el reloj. 5 para las 10. Misa de 11. Las lagañas latigudas volvieron a sellar sus párpados en cuanto puso el reloj sobre el cajón junto a la mesa. Por lo menos media hora antes que su hija le pidiera el desayuno. Frotó la lengua contra su encía despoblada, como aserrín caliente y la respiración de huevo podrido. Qué hermosa, o sea, horrible, pero hermosa la comparación, ¿no es cierto? Fíjense que la novela abre con, o sea, la centralidad del personaje de la Manuela, que decíamos aparece en general en la teoría literaria, es porque la novela abre y cierra en definitiva con el personaje. Es el personaje más importante, sobre el que se condensa todos los sentidos de la obra, ¿no? A mí me gusta cómo va desplegándose también la idea de la identidad trans de Manuela, ¿no? Porque ahí cuando uno empieza a leer la obra, uno asume, bueno, es una madre cualquiera, después asume que su rol de prostituta y demás, pero es después que aparece su... Bueno, ahora lo vamos a ver, mejor para que me adelanto, ¿no? Por tomar tanto chacolí para apurar a los hombres y cerrar temprano. Dio un respingo, claro, abrió los ojos y se sentó en la cama. Pancho Vega andaba en el pueblo. Se cubrió los hombros con el chal rosado revuelto a los pies del lado donde dormía su hija. Sí, anoche le vinieron con ese cuento.
que tuviera cuidado porque su camión andaba por ahí, su camión ñato, colorado, con doble llanta en las ruedas traseras. Al principio, la Manuela no creyó nada, porque sabía que, gracias a Dios, Pancho Vega tenía otra querencia ahora. Por el rumbo de Pelarco, donde estaba haciendo unos fletes de orujo muy buenos. Pero al poco rato, cuando había casi olvidado lo que le dijeron del camión, oyó la bocina en la otra calle, frente al correo. Casi 5 minutos seguidos estaría tocando, ronca e insistente, como para volver loca a cualquiera. Así le daba por tocar cuando estaba borracho. El idiota creía que era chistoso. Entonces la Manuela le fue a decir a su hija que mejor cerraran temprano. ¿Para qué exponerse? Tenía miedo de que pasara lo de la otra vez. Fíjense la omisión hermosa, ¿no? Para abrir el texto. Lo de la otra vez, ¿qué es lo de la otra vez? La japonesita advirtió a las chiquillas que se arreglaran pronto con los clientes y que los despacharan, que se acordaran del año pasado, cuando Pancho Vega anduvo en el pueblo para la vendimia y se presentó en su casa con una pandilla de amigotes prepotentes y llenos de vino, capaz hasta hubiera corrido sangre si en eso no llega don Alejandro Cruz, que los obligó a portarse en forma comedida, y como se aburrieron, se fueron. Pero decían que después Pancho Vega andaba furioso por ahí jurando: a las 2 me las voy a montar bien montadas, a la japonesa y al maricón del papá. La Manuela se levantó de la cama y comenzó a ponerse los pantalones. Pancho podía estar en el pueblo todavía. Sus manos duras, pesadas, como de piedra, como de fierro. Sí, las recordaba. El año pasado al muy animal se le puso entre ceja y ceja que bailara español, que había oído decir que cuando la fiesta se animaba con el chacolí de la temporada y cuando los parroquianos eran gente de confianza, la Manuela se ponía un vestido colorado con lunares blancos, muy bonito, y bailaba español. ¿Cómo no? Macho bruto. A él van a estar bailándole, mírenlo nomás. Eso lo hago yo para los caballeros, para los amigos, no para los rotos hediondos a patas como ustedes, ni para los peones alzados que se creen una gran cosa porque andan con la paga de la semana en el bolsillo. Y sus pobres mujeres deslomándose con el lavabo en el rancho para que los chiquillos no se mueran de hambre, mientras los lindos piden vino y ponche hasta fuerte. No. Y como había tomado de más, les dijo eso exactamente. Fíjense ahí el discurso indirecto libre, ¿no? ¿Vieron? Como el discurso del narrador de tercera se pega con la voz de la Manuela y nos lo lanza sin ningún tipo de marcación en el texto. No. Y como había tomado de más, les dijo eso exactamente. Entonces Pancho y sus amigos se enojaron. Empezaron por trancar el negocio y romper una cantidad de botellas y platos y desparramar los panes y los fiambres y el vino por el suelo. Después, mientras uno le retorcía el brazo, los otros le sacaron la ropa y poniéndole su famoso vestido de española a la fuerza, se lo rajaron entero. Habían comenzado a molestar a la japonesita cuando llegó don Alejo, como por milagro, como si lo hubieran invocado. Tan bueno él. Si hasta cara de tatita Dios tenía, con sus ojos como de losa azulina y sus bigotes y cejas de nieve. Se arrodilló para sacar sus zapatos de debajo del catre y se sentó en la orilla para ponérselos. Había dormido mal. No solo el chacolí que hinchaba tanto, es quién sabe por qué los perros de don Alejo se pasaron la noche aullando en la viña. Iba a pasarse el día bostezando y sin fuerza para nada, con dolores en las piernas y en la espalda. Se amarró los cordones lentamente con rosas dobles. Al arrodillarse allá en el fondo, debajo del catre, estaba su maleta. De cartón, con la pintura pelada y blanquizca en los bordes, amarrada con un cordel, contenía todas sus cosas. Y su vestido. Es decir, lo que esos brutos dejaron de su vestido tan lindo. Hoy, junto con despegar los ojos, no, mentira, anoche, quién sabe por qué y en cuanto le dijeron que Pancho Vega andaba por el pueblo, le entró la tentación de sacar su vestido otra vez. Ven la relación ambivalente, ¿no? Hacía un año que no lo tocaba. Qué insomnio, ni chacolí agriado, ni perros, ni dolor en las costillas. Sin hacer ruido para que su hija no se enojara, se inclinó de nuevo, sacó la maleta y la abrió. Un estropajo. Mejor ni tocarlo. Pero lo tocó. Alzó el corpiño. No, parece que no está tan estropeado el escote, el sobaco, para componerlo. Pasar la tarde de hoy, domingo, cosiendo al lado de la cocina para no entumirme. Jugar con los faldones y la cola, probármelo para que las chiquillas me digan ¿de dónde tengo que entrarlo? Porque el año pasado enflaquecí 3 kilos. Pero no tengo hilo. Arrancando un jironcito del extremo de la cola, se lo metió en el bolsillo. En cuanto le sirviera el desayuno a su hija, iba a alcanzar donde la de Ludovina para ver si entre sus cachivaches se encontraba un poco de hilo colorado, del mismo tono o parecido. En un pueblo como la estación El Olivo no se podía ser exigente. Volvió a guardar la maleta debajo del catre. Sí, donde la Ludo.
pero antes de salir debía cerciorarse de que Pancho se había ido, si es que era verdad que anoche estuvo. Porque bien podría haber sido, perdón, bien podría ser que hubiera oído esos bocinazos en sueños, como a veces durante el año le sucedía oír su vozarrón o sentir sus manos abusadoras, o que solo hubiera imaginado los bocinazos de anoche, recordando lo del año pasado, quién sabe. Tiritando, se puso la camisa, se arrebozó en el chal rosado, se acomodó sus dientes postizos y salió al patio con el vestido colgado al brazo. Alzando su pequeña cara arrugada como una pasa, sus fosas nasales negras y pelosas de yegua vieja se dilataron al sentir en el aire de la mañana nublada el aroma que deja la vendimia recién concluida. Hermoso, ¿no? Qué escena de comienzo formidable, porque además plantea una serie como de recursos técnicos que son en los que se va a basar la novela, ¿no? Por un lado, esta voz del narrador muy pegada a la del personaje, un discurso indirecto libre prácticamente la mayor parte del texto, y el montaje perfecto entre las idas y vueltas a los flashbacks. Cómo logra meternos en la historia en nada más que 3 páginas, ¿no? Me parece un comienzo de novela muy, muy potente y muy, muy ordenado, aunque no lo parezca. En eso sí que no se parece a Pedro Páramo. ¿Vieron que Pedro Páramo tiene, decíamos, por lo menos la apariencia de un desorden completo? Bueno, me parece a mí que ahí hay algo, ¿no? Este texto es muy, muy ordenado. Y ahora vamos a leer, no el final, es la escena para mí más interesante. Después el texto tiene como una especie de coda en el último capítulo. En mi edición es la página 114 de, digo, para que se ubiquen también en las ediciones de ustedes, de 134, ¿no? La japonesita se estaba tomando un vaso de vino. Esperó que la Lucy saliera a bailar con Octavio para empinárselo entero como a escondidas. Vino. Todos los hombres que venían a su casa tenían olor a vino y todas las cosas sabor a vino. Y durante la vendimia el olor a vino invadía el pueblo entero y después, el resto del año, quedaban los montones de orujo pudriéndose en las puertas de las bodegas. Asco. Ella tiene ese mismo olor a vino como los hombres, como las putas, como el pueblo. Había tan poco más que hacer que tomar vino. Como la Cloti, que cuando no tenía clientes le decía: oye, japonesita, apúntame otra botella del tinto, del más baratito. Y se metía en la cama y tomaba, hasta que al día siguiente amanecía hecha una calamidad, trabajando como mula desde temprano, la nariz colorada y el estómago descompuesto. Pero a mi madre jamás le sentí olor a vino. Y la japonesa grande era buena para el frasco, eso lo sabían hasta las piedras. Olía a jabón de flores de Pravia, aunque en el salón hubiera bebido litros de vino. Y entonces mi mamá se prendía como una antorcha y no había quien la hiciera dejar de hablar, de reírse y de bailar. ¿Cómo lo haría? ¿No? Fíjense otra vez el discurso indirecto libre, en este caso con la japonesita. Su calor llenaba la cama cuando caía a la cama y ella la tenía que desvestir, ella o la Manuela. Hasta la tumba en la que se acostaron en el cementerio de San Alfonso debía estar caliente y ella ya no volvería a sentir nunca más ese calor. Solo la mano de Pancho, abandonada sobre su muslo porque se estaba quedando dormido mientras miraba a la Lucy bailando pegada a Octavio. Pero Pancho estaba borracho, como todos los hombres que nació viendo en esta casa. Y jugó entre pantalones debajo de las mesas mientras ellos bebían, oyendo improperios y oliendo sus vómitos en el patio, jugando entre las sábanas sucias apiladas junto a la artesa, esas sábanas en que esos hombres habían dormido con esas mujeres. Pero si la mano de Pancho lograba encenderla como a su madre, entonces podría descansar de todo. Su padre se lo dijo. ¿Quién era esa sombra que contaba los pesos para nada? La mano que avanzaba por su muslo se lo iba diciendo, porque ahora no le tenía miedo, y la Manuela se lo había dicho. Le había preguntado: ¿quién eres? Y la mano que remontaba el muslo mientras el hombre a quien pertenecía bostezaba podía darle la respuesta. Esa mano, que era la repetición de la mano de los hombres que siempre habían venido a esta casa, quería encenderla. Ese pulgar romo de uña comida. Sí, lo vi. Esos dedos cubiertos de vello y la uña cuadrada avanzando. Y ella no quería, pero ahora sí. Sí. Para saber quién eres, japonesita. Ahora lo sabrás. Y esa mano y ese calor de su cuerpo pesado. Y entonces, aunque él se vaya, quedará algo, siquiera, de esa noche. Puchas, qué aburrido está esto. Después vio al viejo de frente. ¿No es cierto, don Céspedes? Él sonrió. Oye, Octavio, vámonos a otra parte. Don Céspedes le preguntó: ¿por qué? Aquí no hay ambiente. Solo entonces se dio cuenta de que Octavio ya no estaba. ¿Qué se hizo, mi compadre?
Hace rato que pasó adentro con la Lucy. Entonces sentó a la japonesita en sus rodillas. Peor es mascar lauchas. Pero como ella se quedó tiesa, Pancho le dio un empellón que casi la botó al suelo. Estoy cabreado. Comenzó a circular entre las mesas. Porquería de casa de putas, ni putas hay. ¿Y las otras chiquillas? ¿Y la Victrola afónica? No hay ni que echarle al buche. A ver, pan, añejo. Fiambres, puf, medio podridos. ¿Y esto? Dulces cargados de moscas del tiempo de mi abuela. Ya, japonesita, báilame siquiera. Empelótate. ¿Qué? Si eres más tiesa que un palo de escoba, ¿qué va a bailar? No como tu madre guatona era, pero harto graciosa la tonta. Y como la Manuela, dicen. Los mismos ojos. Se acordaba del año pasado de los ojos de la Manuela mirándolo y él mirando los ojos aterrados, iluminados entre sus manos que le apretaban el cuello y los ojos mirándolo como redomas lúcidas con la certeza de que él iba a ahogar ese paisaje de terror en las mareas de adentro. Se quedó parado. ¿Y la Manuela? La japonesita no contestó. ¿Y la Manuela, te digo? Mi papá está acostado. ¿Se acuerdan? Está escondido, ¿no? Porque le tenía miedo. Que venga. No puede, está enfermo. La agarró de los hombros y la zarandeó. ¿Qué va a estar enferma esa puta vieja? ¿Crees que vine a ver tu cara de conejo resfriado? No, vine a ver a la Manuela, a eso vine. Ya te digo, anda a llamarla, que me venga a bailar. Suéltame. Pancho tenía las cejas fruncidas, los ojos peludos, confundidos, colorados, casi ciegos de rabia. ¡Que venga! ¡Me quiero reír! No puede ser todo así tan triste. Este pueblo que don Alejo va a echar abajo y que va a arar, rodeado de las viñas que van a tragárselo, y esta noche voy a tener que ir a dormir a mi casa con mi mujer y no quiero. Quiero divertirme. Esa loca de la Manuela, que venga a salvarnos. Tiene que ser posible algo que no sea esto. ¡Que venga! Ahí el discurso indirecto libre con Pancho, ¿no? La Manuela. Bruto, déjame. Que venga, te digo. Te digo que mi papá no puede. Don Alejo es tu papá y el mío. A esa idea del cacicazgo, ¿no? Es el padre de todos. Pero le miró los ojos. No es cierto, la Manuela es tu papá. No le digas la Manuela. Pancho lanzó una carcajada. A estas alturas, mijita, no le digas la Manuela. Sigue en el capítulo siguiente. ¿Por qué no? Avanzó hacia el salón. Perdón. Ay, no. Bueno, no voy a seguir leyendo porque ya se me va muy largo. Ay, pero es tan bueno el final. Bueno, léanlo, lean también el último capítulo. No, porque ya es mucha página. No quiero aburrirlos tampoco. Ay, me siento mal por tener que dejar el libro así. Bueno, nada, vieron, quería que también acá vieran un poco las técnicas estas de las que habíamos hablado, que me parece que el texto es en eso extraordinario. Vieron también qué rupturista que es en ese sentido, ¿no? Digo, pensando en el resto de los autores del boom y esta preocupación permanente que todos compartían por la innovación técnica. Acá uno puede ver perfectamente en la obra de Donoso que no solo está la preocupación por lo nuevo aparece en la temática, sino también en la forma, en el cómo, ¿no? No solo en el qué, sino en el cómo. Creo que como escritores nunca tenemos que olvidarnos de que tiene que haber una cierta comunión entre el qué y el cómo. Creo que Donoso en eso lo tenía muy claro acá en Lugar Sin Límites. Bueno, lamento tener que dejarlo acá, pero ya voy 1:10 de clase y me faltaban como 6 páginas. Bueno, la próxima clase vamos a estar trabajando con Roberto Bolaño. Traten de leerla, la novela también es estructuralmente muy curiosa. Van a ver ustedes que es un único párrafo, todo el texto. Ya les digo, para que vean el desafío que representa. Y bueno, la clase que viene vemos, le vamos a meter recontrapata a Bolaño, así que pónganse con eso. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran saber, o cualquier, eso que decíamos, ¿no? Sobre si hay una obra que quieran, de las que hayan quedado un poco al margen del programa, que quieran trabajar, me avisan, porque bueno, nos quedan todavía unas clases, unas poquitas clases, pero nos quedan, así que bueno, nos vemos, que estén muy bien y cuídense.